Muy bien. Hoy continuamos con nuestra serie, Amamos a Dios y amamos a las personas difíciles, ¿no? Y estamos aprendiendo cómo amar a gente difícil. Y yo creo que los dos mensajes que junto con la pastora dimos los dos pasados fines de semana, creo que con esos mensajes Jesús nos presenta lo que verdaderamente es la contracultura cristiana, ¿no? Lo que va en contra de lo normal. Lo normal es la venganza, lo normal es solamente amar a nuestros amigos o a los que nos caen bien. Y Jesús nos enseñó cómo amar o cómo trabajar con personas que son malas, pero también nos enseñó a amar a personas difíciles con nuestros actos, con nuestras palabras y con nuestras oraciones, ¿verdad? Um, y hoy quiero hablar de el conflicto más grande de todo el Nuevo Testamento. El conflicto más grande de todo el Nuevo Testamento es la crucifixión de Jesús. Y quiero leer o tomar dos pasajes, uno es Mateo y el otro es Lucas, porque parte de los evangelios sinópticos, la palabra sinóptico tiene que ver con que son relacionados, y es que hay algo que Mateo no registra que Lucas sí registra, y viceversa. Hay algo que Lucas registra que Mateo no registra, y me parece importante que podamos leer esos dos pasajes. El otro fin de semana, ustedes saben que hoy también se habla mucho sobre salud mental y la importancia de tener salud mental, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que hay gente difícil que daña nuestra salud mental? ¿Sí? Hay gente con la cual nosotros tenemos que aprender a poner límites, porque sí, maravilloso, amen a sus enemigos y todo este tema, pero también la palabra de Dios nos enseña que por nuestra salud mental y emocional necesitamos aprender a poner límites. Y eso lo vamos a estar hablando el próximo fin de semana. ¿Cuántos han disfrutado de esta serie? Bueno, muy bien. Yo me voy a motivar un poquito más, ¿listo? Mateo capítulo 27, verso 35 hasta el 30, hasta el 44. Mateo 27, 35 al 44. Dice así la palabra de Dios. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. ¿Qué indica eso en primer lugar? Que Jesús fue despojado de su ropa, ¿no? Algunos dicen que Jesús o la tradición acostumbraba a crucificar a los malhechores desnudos, totalmente desnudos. Y ahí vemos un indicio de que posiblemente era así. Verso 36. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía, como de una forma sarcástica, ¿no? No es que realmente lo reconocieran así, sino sarcásticamente decían, este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios o a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba ¿qué? Insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Verso 41. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confío en Dios entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere, ¿no? Un poco atrevidos. Pues dijo, soy el Hijo de Dios.
hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera, ¿no? Como que, o sea, estás en un momento tan terrible donde sientes que todo el mundo te está haciendo escarnio que hasta el perrito se acerca y te levanta la pata y te orina. Y tú dices, ¿hasta eso? ¿Hasta allá tenemos que llegar? Algo así estaba pasando con el Señor. Que hasta los peores ladrones, los abusadores, porque para haber sido crucificado tenía que haber sido algo de lo peor. Hasta ellos se estaban burlando de Jesús. Eso es lo que registra Mateo. Fui a Lucas a ver qué registra Lucas en ese momento de la crucifixión. Y Lucas lo único que registra es Lucas 23:34. Lucas registra algo impresionante. Lucas registra algo que Mateo no registra. Y registra una oración de Jesús en ese momento. Y dice Lucas 23:34, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así he titulado mi mensaje el día de hoy para los que están tomando notas. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido traicionado, te has sentido abandonado, te has sentido que te jugaron doble o quizás te sentiste negado por personas en las cuales tú invertiste tiempo, invertiste recursos y tú dices, me negaron, pastor, me abandonaron. Yo recuerdo que mi abuelito tenía una lorita en el patio y él todas las mañanas salía y le daba su chocolatico con pan. Y la lorita agradecida con su chocolatico, con su pan. Pero una mañana él se levantó y no vio a la lora. Y él fue y la buscó en el patio porque tenía un solar grandísimo que hasta palo de mango tenía. Por eso soy amante del mango con sal y limón, ¿sí? Porque nos daban unos mangos impresionantes. Pero él salió a buscar a su lorita y no la encontró y nunca voy a olvidar sus palabras. Él dijo lo siguiente, lora desagradecido. Lora desagradecido. Se fue sin por lo menos decir adiós. Hay gente tipo loro. Hay gente que tú decías, pero pastor, me saqué el pan de la boca. Y me abandonó, me negó, me sentí traicionado. Invertí mi tiempo, invertí mis recursos, di todo para que esa persona estuviera bien. Pero hoy habla mal de mí, hoy es mi enemigo. Y sabes, los romanos tenían la ciencia de la tortura. Es más, ellos para volverse más inhumanos, ¿sabes qué hacían? Se embriagaban para no tener misericordia. Y mientras golpeaban a Jesús, humillaban a Jesús, se estaban embriagando para perder toda razón y conciencia, para no sentir quizás compasión y dolor ajeno. La cruz fue la peor humillación que una persona podría recibir. En Deuteronomio nos habla de que maldito todo aquel que es colgado en un madero. La cruz, ser colgado en una cruz, era sinónimo de estar maldito. Ahora, ¿te imaginas eso? Sentir que sobre ti hay una maldición. Crucificado, desnudo, y todo eso lo hacían como una advertencia de todos aquellos que se quisieran rebelar o levantar contra el imperio romano. Jesús fue traicionado, Jesús fue abandonado, Jesús fue negado por personas que invirtió su tiempo, personas que él mismo formó, personas que invertiste recursos y después ¿qué hacen? Te dan la espalda y te llevan ante una plaza pública y colocan a un ladrón llamado Barrabás y colocan a Jesús al otro lado y les dicen, escojan ustedes. ¿Y qué hace el pueblo? ¿Sigue escogiendo a los mismos?
ladrones. Y el pueblo, en vez de decir, dejen en libertad al justo, a Jesús, al que nunca ha hecho nada, dijeron, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Y allí en la cruz leímos todo lo que Mateo registra. Porque Mateo registra ese momento de tensión, ese momento tan doloroso. Y allí en Jesús declara lo siguiente: Padre, perdónalos. Ahora, en momentos de tan intensa agonía, Jesús oró de cierta manera. Yo creo que Jesús oró de cierta manera porque Él quería enseñarle a orar a sus discípulos en momentos cuando tú y yo estamos viviendo momentos de profunda tensión. Porque es muy fácil enseñar el sermón del monte, como lo hablamos los fines de semana pasado. Ama a tus enemigos. Es muy fácil enseñar a otros a orar por personas difíciles. Pero ¿qué del momento cuando estás enfrente de una situación donde personas difíciles están haciendo daño a tu vida? ¿Qué va a pasar cuando el momento llegue a tu vida? ¿Qué del momento cuando te toca hacerlo? Por ejemplo, Jesús en Getsemaní oró de la siguiente manera: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Y ahí estaba con sus discípulos que infortunadamente se quedaron dormidos. Pero les estaba enseñando cómo orar en momentos donde estamos luchando por hacer nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Y es espectacular esa enseñanza. Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Pero en el momento de mayor vulnerabilidad, en el momento de mayor trauma, de mayor tensión en la vida del Señor, la oración de Jesús no fue: Padre, los perdono porque no saben lo que hacen. Esa no fue la oración de Jesús, sino que Jesús nos enseña a ti y a mí orar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes por qué? Porque a veces la ofensa, la herida, el abuso es tan fuerte en nuestras vidas que en nuestras fuerzas nosotros no podemos. A veces no tenemos la capacidad de perdonar. Y es ahí donde esta frase cobra tanto significado: Padre, perdónalos tú. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto es lo que quiero que anotes aquí en esta parte. Mira, si entendemos de dónde viene nuestra fuente, a lo mejor podríamos soportar un poco más de abuso sin amargarnos. Quiero que proceses eso, porque es fuerte. Si entendemos de dónde viene nuestra fuente, a lo mejor podríamos soportar un poco más de abuso sin amargarnos. Ahora, yo sé que esto no es tan fácil de digerir. ¿Cómo así que abuso, pastor? ¿Cómo así que tengo que soportar un poco más de abuso? Pero sabes, con esta oración que Jesús nos está enseñando de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Jesús nos está enseñando que debemos invitar al Padre a la situación. Padre, en mis fuerzas yo no puedo hacerlo, pero cuando tú dices: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, tú estás invitando a Dios, al Padre, a que entre en la situación y que Él tome control de la situación. Ahora, la frase de Jesús: no saben lo que hacen. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que no saben lo que hacen? Pues en Efesios capítulo 6, verso 10 al 12, nos ayuda a entender un poco esta frase. Efesios 6, 10 al 12 dice: una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Yo tengo que entender de dónde viene la fuente de ataque.
la fuente de ofensas y todo lo demás, el diablo. Verso 2. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Lo que Jesús nos está enseñando en su oración y lo que Pablo nos está diciendo es que yo tengo que entender que hay algo detrás de lo que las personas están haciendo. Detrás de las personas hay demonios controlando e influenciando a las personas. Es decir, cuando esa persona me ofende, cuando esa persona dice cosas que no debe decir de mí, yo lo que tengo que entender que mi lucha, mi batalla no es contra ellos. Mi batalla, mi lucha es contra lo que está operando en la vida de las personas. Ahora, yo sé que esto no es tan fácil de comprender. Porque si tú vas en tu carro y alguien te saca tu dedo favorito y te saluda a tu mamá, muy seguramente en ese momento tú no vas a decir, son las huestes espirituales de maldad. Y me pasó hace poco. Hice el pare. Yo no tenía que hacer el pare, pero soy tan cuidadoso. Y manejar en Ibagué se ha vuelto complejo, ¿sí se han dado cuenta? Y yo hice el pare, yo no tenía que hacer el pare, pero yo hago el pare en todo lado, porque yo sé que en cualquier momento aparece uno de esos. Y venía una muchacha embalada y ella tenía que hacer el pare. Y yo no hice el pare, yo hice el pare. Y ella siguió, pero en una embale, y tras del hecho, o sea, yo dije, pero yo tengo la vía. Y tras del hecho me saca su dedo favorito. Pero así, o sea, de cuadra a cuadra, así. Y yo dije, ¿será que me está saludando alguna cosa? No, era su dedo favorito. Y dentro de mí como que me dio una piedra. Y yo, ¿qué hice? Me le adelanté y me le paré al lado. Y yo ahí me acordé, le dije, Señor, no tengo lucha contra sangre y carne. Eso es una hueste espiritual. Hay una cosa horrible detrás de esa cosa. Pero no, mentiras. Yo dije en ese momento, Señor, soy pastor y qué tal que esa persona llegue a la iglesia. Pero es importante entender eso. No es la persona. Ustedes se imaginan en la cruz la cantidad de demonios que estaban alrededor de Jesús. Usando a esas personas. Grítele, grítele. Eso, acúselo, acúselo. Provóquelo a ira. Y a veces los demonios usan personas del común, del trabajo, de la calle para decir, provóquelo. Ese es cristiano, ese es cristiano. Provóquelo. Eso es importante entender. Lo segundo que también es importante entender para comprender esa frase es que una persona herida hiere a otra persona. Cuando alguien te hiere, cuando alguien me hiere, yo ya no me cargo, yo ya no como que, ¿sabes qué yo digo? Padre, perdónala. ¿Por qué? Porque no sabe lo que hace. Porque una persona que está herida naturalmente va a herir a otra persona. Eso es inevitable. Si alguien te está hiriendo, tú lo que tienes que decirle es, te invito al encuentro de la iglesia. Para que encuentres sanidad, porque necesitas mucha sanidad. Estás ofendiendo. Me estás ofendiendo. Y si es tu esposa, dile, te invito al encuentro. Necesitas sanidad. El problema con una ofensa es que si te roban una cosa material, si te roban dinero, ¿qué hacemos? Lo recuperamos, ¿verdad? No pasa absolutamente nada. Si te roban, lo recuperamos, vamos y compramos. Bueno, hoy no es tan fácil hacer eso. Pero yo pregunto, ¿cómo recuperamos dignidad? ¿Qué hacemos cuando nos roban inocencia?
¿Qué hacemos cuando nos roban nuestro buen nombre? Cuando alguien viene sin compasión y cogen tu buen nombre y lo arrastran por el piso. ¿Cómo devolvemos esa ofensa que hicimos? Y es ahí donde muchos de nosotros nos encontramos en un estado espiritual de amargura, de resentimiento contra esas personas porque nos quitaron nuestra dignidad. Porque si hay algo difícil de recuperar es la dignidad, el buen nombre y la inocencia. Y estamos ahí con la expectativa de cuándo me van a devolver lo que me quitaron. Pero ¿cómo la devolvemos? ¿Cómo devolvemos dignidad? ¿Cómo devolvemos inocencia que quitamos o que quizás nos fue quitada? Pero ¿sabes? Así no funciona el perdón. El perdón solo puede funcionar cuando reconocemos de dónde viene nuestra fuente, del Padre. El perdón pudo funcionar para Jesús cuando Él reconoció ¿qué? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero regalarte 3 principios que nos enseña Jesús para lograr desarrollar ese nivel de confianza en Dios. Porque muy seguramente ahí Jesús, con el poder de su palabra, podía haber dicho: Señor, que caiga fuego del cielo y que consuma a todos estos desgraciados que me están acusando falsamente. Porque a uno le dan ganas de eso, ¿verdad? Como que le vaya mal, ¿sí? Y después como cuando le va mal porque la justicia llega, como que sentimos ese fresquito dentro de nosotros y como que tengamos cuidado con eso. ¿Cómo Jesús desarrolló ese nivel de confianza? ¿Cómo hizo Jesús para no amargarse? ¿Cómo hizo Jesús para no frustrarse frente a la novedad de personas difíciles, personas malas, enemigos que en algún momento fueron amigos y ahora son enemigos, que estaban contigo pero que te dieron la espalda, que te traicionaron, que te abandonaron? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo no nos frustramos? ¿Cómo no nos amargamos? Y Jesús me enseña 3 cosas. Número 1, yo tengo que entender que tus heridas sanarán a otros. Tus heridas sanarán las heridas de otros. Primera de Pedro 2, 18 al 24 dice: ustedes, los que son esclavos, deben someterse, o los que son empleados, diría yo acá, deben someterse a sus jefes, ¿con qué? Con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son buenos jefes. Gloria a Dios si usted tiene jefes hermosos como yo. Yo soy un jefe espectacular. Yo soy una madre de jefe de verdad. Eso espero. Pero el Señor dice: no solamente lo seas con personas o con jefes que son buenos contigo, sino también con ¿quién? Con jefes ogros. Jefes que son crueles, que son perversos, que son injustos. Y ahí está diciendo el Señor: sométanse a ellos, respételos. No solamente si son bondadosos, sino también si son injustos, crueles, negreros. Verso 19, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes.
Pues Dios los llamó a hacer ¿qué? Lo bueno. Aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Por eso nos hacemos llamar cristianos. Ser cristianos no es venir a una iglesia, ser cristianos no es servir en un lugar. Ser cristianos, o para mí el concepto que yo tengo de ser cristiano, es que soy un seguidor de Jesús. Yo soy un seguidor de Jesús. ¿Y en qué debo ser igual a Jesús? Mira lo que dice el verso 23. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Por eso cuando alguien en el carro le saque el dedo favorito, dígale, Dios te bendiga, hermano mío. Y te invito a la iglesia el domingo y te pagaré el encuentro para que seas libre en el nombre de Jesús. No te pongas al nivel de ellos. Pero pastor, es que me da una piedra. Sí, a mí me da piedra. Pero recuerda que el Espíritu Santo nos da ¿qué? Dominio propio, no demonio propio, ojo. Porque algunos tienen ahí el demonio ahí dominando, la ira, la vulgaridad, y lo miran los hijos y papá, no sabía que cantabas de esa manera. Me encanta de Jesús eso. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengar. Espera y verá que sea Dios. Espera y verá que llegue al trono. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Mira lo que dice el verso 24, me encanta esto. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto, y por sus heridas. Wow. Por las heridas de Jesús, ¿quiénes fueron sanados? Ustedes fueron sanados. ¿Qué nos sanó? ¿Sabes qué fue lo que nos sanó, iglesia? Lo que nos sanó fue el cuerpo golpeado de Jesús. Y a veces la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, de vez en cuando va a tener que recibir un golpe para enseñarnos de que nuestras heridas van a poder sanar las heridas de otras personas. Para que cuando esas personas pasen por cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de maltrato, de ofensa, tú puedas decir y actuar con gracia y misericordia y decir, mira, no te preocupes. El mismo Dios de gracia que me sanó a mí, que me sostuvo en ese momento de prueba, de crucifixión, también te va a sacar a ti adelante. Y vas a mirar a las personas con compasión y con gracia y misericordia. Y lo vas a pensar 2 veces en ofender a alguien. Porque tus heridas van a causar que las heridas de otros sean sanadas en el nombre de Jesús. Número 2. Me encanta lo que dice Jesús, que Él dejaba su causa en las manos de Dios. Por eso Él decía, Padre, perdónalos. Porque literalmente no saben lo que estaban haciendo. ¿Y sabes qué me enseña eso? Que Dios y el tiempo se encargará de poner a cada persona en su lugar. Dios y el tiempo. Hoy estoy donde el tiempo y Dios quiere que esté. Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su debido tiempo, ¿qué? Cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Y número 3, tienes que dejar ir a ciertas personas, porque ellos no pueden ir hacia donde Dios quiere que vayas. Mira, muchos de los que Jesús sanó, muchos de los que Jesús enseñó, muchos gritaban, Hosana, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén.
Y muchos de ellos que Jesús sanó ya no estaban. ¿Qué pasó con ellos? No se saben, lo abandonó, se fueron. Porque en el tiempo de la prueba y del dolor se dice que se conocen a los verdaderos, a los que son fieles a uno. Y ahí se fueron todos, solamente quedó María, su mamá, María Magdalena y Juan. De resto todos lo abandonaron. Otros gritaban, Hosana, levantaban sus manos, gritaban alabanzas a Dios. Pero muchos que una semana antes estaban gritando Hosana, una semana o unos días después estaban en plaza pública siendo llevados por el común, en lugar de ir contra la corriente, estaban gritando, crucifícale. ¿Y sabes qué me enseña Jesús? Que a ese tipo de personas hay que dejarlos ir. ¿Sabes por qué hay que dejarlos ir? Porque ellos no pudieron ver lo que Dios te estaba dando. Y claro, eso duele. Duele ver que personas que uno ama, que uno confía, personas en las cuales uno invierte su tiempo, te lastiman, te abandonan, pero ellos ya no están porque no podían caminar hacia donde Dios te quiere llevar. Y cuando yo entiendo eso, yo no me voy a amargar. Yo no me voy a frustrar. Simplemente Dios va a traer a tu vida las personas que ustedes necesitan. A veces no son las personas que yo quiero. Hoy las personas que están con nosotros son personas que Dios trajo porque Él sabía que las necesitábamos. Créame, yo he querido tener personas al lado mío que yo he querido, pero Dios dice no, yo no quiero que ellos estén. ¿Por qué? Porque Dios es quien trae personas que te van a ayudar a construir aquello que Dios te ha llamado a construir. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a mirar atrás y vas a decir, Señor, todo este dolor, todo este proceso, todo este tiempo de crucifixión, todo este tiempo de prueba valió la pena. Iglesia Vida Abundante, vas a ver el fruto de tu aflicción. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor por eso? Vas a ver el fruto de tu aflicción en el nombre de Jesús. Quiero que te coloques sobre tus pies, iglesia. ¿Por qué? Te queremos agradecer por haber escuchado nuestro mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para ti. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Si estás aquí en la ciudad de Ibagué, te invitamos a nuestras reuniones presenciales. No olvides que somos Vida Abundante, amamos a Dios y amamos a las personas.